La televisión por cable fue el primer gran algoritmo de nuestras vidas. En los años 90 era aspiracional, algo que no todos podían permitirse, por eso era un símbolo de estatus que te abría la puerta a otro mundo diferente a nuestras tristes realidades. Pero aquí viene lo raro. Hoy si la tienes, probablemente la pagues sin ni siquiera verla. Increíblemente un servicio que fue lo que todos aspirábamos a tener hace 20 o 30 años, terminó siendo algo que ya nadie realmente quiere o usa. Pero entonces, ¿cómo se llegó a esto? Y bueno, la respuesta tiene que ver con todas esas decisiones que la industria tomó hace décadas, de cómo el contenido se volvió genérico y repetitivo, además de contratos con las cableras cada vez más abusivos y paquetes fragmentados. Al final, han usado un truco muy mañoso para mantener el servicio vivo a fuerzas en tu casa mientras la gente se va al internet. Por eso, hoy veremos cómo ese primer gran algoritmo de nuestras vidas terminó siendo abandonado. Hay una cosa curiosa que ocurre con el cable, y es que yo creo que todo el mundo lo recordamos con cariño y como esa cosa de los 2000 que nos daba felicidad cuando no teníamos internet. Pero la verdad es que el cable empezó resolviendo un problema muy concreto y vaya bastante X. Claro, cuando llegó a las ciudades y a Latinoamérica terminó convertido en una puerta aspiracional a ese otro mundo, pero no hay que adelantarnos todavía. Imagina que estamos en el año de 1948 en un pueblo de esos típicos de las montañas de Estados Unidos. En esos lugares alejados de la civilización donde la señal de la tele dependía mucho del terreno que había entre el emisor y la casa. Si había árboles o estructuras gigantes, la señal chocaba y la imagen se llenaba de esos típicos defectos de lo analógico, o de plano ya no llegaba. Alguien ahí, probablemente algún técnico, el único del pueblo, se le ocurrió la brillante idea para salvar a todos y dijo: ¿y si ponemos una antena en lo alto del cerro, bueno, de la montaña, y bajamos la señal por cable hasta las casas? Ese sería el nacimiento del Community Antenna Television, o el KTV. La sencilla solución casera mucho antes de que alguien la viera como el negocio que fue en su auge. Pero todas estas soluciones comunitarias duraron más o menos hasta los años 70, cuando las empresas descubrieron que la señal limpia abría la puerta a uno de los negocios más avanzados tecnológicamente del momento, y me refiero a nada menos que a vender canales que la televisión abierta no tenía. El mundo de la televisión por cable cambió primero en Estados Unidos cuando comenzaron a incluir contenidos de paga que no existían de otra forma en la televisión abierta local. De hecho, uno de los grandes pioneros fue HBO en 1972, que cobraba una renta al mes para ver películas de estrenos y comerciales. Luego, en los años 80, un tipo que se llamaba Ted Turner creó CNN para pasar noticias las 24 horas. Y también por esos años salió MTV, que pasaba puros videos de música todo el día. Otro gigante, Nickelodeon, fue el primer canal de la historia hecho al 100% para niños con puras caricaturas y programas infantiles. Y bueno, muchísimos más canales que podría listarte, pero ese no es el punto, ¿verdad? Aquí a México el cable llegó antes de lo que muchos nos imaginamos. Hubo un sistema temprano de cable en Nogales, Sonora, desde mediados de los años 50, aunque nada más era televisión abierta redistribuida por cable. Pero luego Televisa, bueno, en ese momento todo el ecosistema de Telesistema Mexicano empezó a meterse al negocio del cable, creando a Cablevisión en la Ciudad de México en los años 60, aunque al principio era más que nada para pagar por tener señal limpia. Pero en 1969 es cuando se obtiene el permiso para operar en el Distrito Federal y a inicios de los 70 empiezan a ofrecer un servicio comercial con más canales, pero concentrándose en fraccionamientos de clase media alta, lejos todavía de una llegada masiva al barrio. Aunque mira, ya había televisión por cable al menos, y así Cablevisión consolidándose como una de las empresas más grandes en el país en este ramo. Y veamos muy rápido cómo en otros países latinos se vivía su propia revolución. Digo, aprovechando, ya que cuando te metes directamente a buscar esto por gusto, ¿verdad? Bueno, en Argentina, por ejemplo, también existió una Cablevisión, pero ojo, no tiene nada que ver con la de México. Era otra cablera con el mismo nombre que llegó a Argentina en 1981 en La Lucila, una zona residencial al norte del Gran Buenos Aires, con apenas unos 900 suscriptores, y de ahí se fue expandiendo por zonas acomodadas de la ciudad. En Colombia, por ejemplo, la televisión por suscripción empezó a tomar forma a mediados de los 80. En sus primeras versiones, el servicio podía funcionar con señales codificadas por UHF, como ocurrió con TV Cable Bogotá, aunque el modelo de fondo seguía siendo pagar por una oferta televisiva cerrada con contenidos que la señal abierta no solía ofrecer.
En Chile pasó algo parecido, pero un poquito después, ya que TV Cable Intercom comenzó a operar comercialmente en 1987, concentrándose en zonas urbanas de mayor poder adquisitivo. Para inicios de los 90, el mercado empezó a llenarse de nuevos operadores y señales extranjeras, y Brasil obviamente tuvo su propia versión gigante de esto. Ahí la televisión de paga empezó a aparecer desde los 80, pero el verdadero empujón llegó en los 90 cuando entraron grupos pesados como Globo con Globosat y Abril con TVA. La evolución se desplazó hacia una televisión segmentada con esas marcas internacionales reconocibles como CNN o MTV. Entonces, como ves, aunque el recorrido cambia según el país, el cable siguió una ruta más o menos similar, comenzando como un servicio concentrado en zonas urbanas de alto costo y poco a poco expandió su oferta con canales extranjeros. El cable que muchos recordamos con nostalgia no explotó realmente en los años 70 u 80. Ahí nació el negocio moderno, pero yo creo que el auge que se nos quedó grabado llegó más bien en los 90 y principios de los 2000, igual porque esa fue mi infancia, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos para los años 90 el cable ya ocupaba un lugar enorme en la vida cotidiana de la gente. Tenía decenas de millones de hogares pagando televisión por suscripción y más allá del número de estos, lo que cambió de verdad fue esa idea de que la televisión era para todos al mismo tiempo como en los años 50. Bueno, pues eso ya no existía más. Si lo vemos así, antes la televisión abierta era como una plaza pública. Pocos canales para reunir a públicos enormes en horarios muy rígidos. El cable, en cambio, era para todo tipo de personas, desde aquellos que prefieren solo películas, deportes, caricaturas, música, noticias, documentales, series extranjeras y cosas raras que no sabías ni cómo habías terminado viendo a las 12 a.m. Y aquellos canales que comenzaron temprano formaron un imperio. HBO se expandió a un montón de canales por género y siempre se vendió como una experiencia más premium del resto de canales de paga, con películas que no estaban en la televisión abierta. Hasta como 15 años después, CNN se expandió internacionalmente y convirtió las noticias en un increíble negocio que no dependía de esperar al noticiero de la mañana o la noche. MTV usó los videoclips para vender de forma internacional juventud, cultura, moda, actitud y una forma muy específica de pertenencia más allá de la música. Nickelodeon y Cartoon Network hicieron que los niños dejaran de ocupar apenas una franja de la tarde en la programación y empezaron a ser tratados como un público objetivo muy rentable. No sé tú, pero a mí sí me gustaba que cada canal era una personalidad distinta y eso creo que ya no lo he vuelto a sentir como que igual con lo que tenemos hoy en las plataformas de streaming, que a ver, no es algo malo o un defecto, sí prefiero el streaming, pero simplemente me parece interesante y a veces todavía pongo canales en la tele para intentar recordar esa sensación que ahora solo es nostalgia manipulando mis recuerdos, pero ese fue el verdadero poder que la televisión por cable impulsó y convirtió cada canal en una forma distinta de reconocerte. Y claro, el auge de los 90 se extendió mucho más allá de Estados Unidos. En Latinoamérica eso pegó de una forma muy particular. Aquí el cable también era diferente porque ya sabías que con este ibas a tener una puerta de entrada al primer mundo y a cosas que la televisión abierta tardaba años en mostrar, ya que siempre te repetían las mismas pinches películas y series, que solo hacían que la televisión local se sintiera más aburrida. Y ver televisión por cable en la casa de mis tíos por primera vez sí me dio la sensación de estar conectado con el otro mundo que esa televisión te vendía. Supongo eso es parte del por qué el cable pegó tan duro culturalmente en Latinoamérica y todavía no se ha abandonado del todo, ¿verdad? Por eso tener cable, al igual que la señal de satélite, bueno, menos que la señal de satélite, pero también se volvió aspiracional, y tener en tu casa significaba acceder a entretenimiento que muchos otros no podían pagar. Y ojo, no aspiracional por tema de estatus o apariencias. Bueno, eso ya depende de cada quien, pero lo que yo digo es porque te abría las puertas a ese otro mundo de entretenimiento. Eso incluso en la vida cotidiana se notaba muchísimo en la escuela con los amigos, cuando salían temas de conversación de cierta caricatura o reality. Muchos no tenían ni idea de qué les hablabas y ahí te dabas cuenta un poco de lo que te estabas perdiendo o de lo que se estaban perdiendo los demás. El cable también trajo esa práctica del zapping, o sea, la idea de sentarte sin saber exactamente qué ibas a ver y perderte un rato cambiando de canal en canal. Qué cagado, ¿no? Como ver Reels o TikToks. Antes encontrabas una película ya empezada, una caricatura a medias, un documental rarísimo, un concierto de una banda desconocida o hasta una promo de algo que jurabas que algún día ibas a ver y luego se te olvidaba, claro. Esa fue la era dorada de la televisión de paga, tanto por cable como por otros medios, pero justo ahí, escondido dentro del éxito, estaba el problema.
Hay que partir de una decisión que la industria comenzó a adoptar mucho antes de que el streaming siquiera existiera, y es que dejaron de competir por identidad y lo hicieron por horas baratas de programación, porque cuando esta industria se construyó sobre tener cada vez más canales, también necesitaba llenar cada vez más horas, lo que a su vez cuesta dinero. Al principio muchos canales tenían una identidad muy marcada, pero poco a poco se empezó a mierdificar año con año hasta que un día prendías la tele y te encontrabas canales antes conocidos, pero ahora convertidos en algo que nada que ver, como MTV, que nació siendo el canal revolucionario de música y terminó tristemente destinado a puros reality shows y celebridades. Igual el paquete de cable terminó vendiéndote 200 canales donde había muchos que solo existían para inflar el número del paquete, o dime tú, ¿realmente alguien veía ese canal de True TV? Creo que antes de ser reemplazado en Latam por Adult Swim, tenía de todo pero a la vez no tenía nada. Bueno, así había muchos y el precio del paquete, claro, siguió subiendo de todas formas. Igual salieron un montón de paquetes para todo tipo de personas y familias, pero esto de los canales de relleno sí que era algo que todos sufrían, o cómo no, tener que contratar un paquete más caro porque traía justo el canal que más te gustaba, hecho así casi a propósito. Pero ojo, porque además se sumó otra forma mañosa de retener al usuario, los horribles contratos de permanencia en las cableras, y esos cargos atados al paquete hicieron que salirse de todo este ecosistema fuera cada vez más frustrante. Por eso es natural que el servicio fuera perdiendo su atractivo y empezara a sostenerse en contratos y procesos de cancelación molestos. Y es precisamente ahí cuando aparecieron las alternativas. Para empezar, el internet era cada vez más común en las casas y desde 2005 había aparecido YouTube. Claro, esto no era ni buscaba ser competencia para la TV tradicional todavía. Ni siquiera la mayoría de la gente lo conocía, pero empezó a abrir camino hasta lo que se convirtió hoy. Netflix, en cambio, nació primero en Estados Unidos como un servicio de renta de películas en DVD por correo, pero cuando se metió al internet empujó el streaming desde 2007 y llegó a Latinoamérica en 2011. Esto claro que fue revolucionario y por primera vez tenías algo que se ajustaba a lo que tú querías ver y, lo más importante, cuando tú querías verlo. Ahora bien, en Latinoamérica esta transición ha sido más lenta y desigual que en otros países del primer mundo. Y para no hacerla tan larga, los números de hoy no dejan mucho espacio para el debate. Tan solo en Estados Unidos, la televisión de paga tradicional pasó de estar a más del 80% de los hogares en 2011 a apenas el 34.4% a finales de 2024. Allá ahora es casi raro, ¿sabes? Aquí, tan solo en diciembre de 2024, México tenía 21.8 millones de accesos a la televisión de paga, pero con una caída anual del 7.2%. Esto es alrededor de 1.7 millones de accesos menos en un solo año. Esto nos quiere decir que el cable sigue presente en muchos hogares, pero está en declive y todo apunta a números negativos. Como bien sabes, ante este panorama, las cableras encontraron una forma mucho más inteligente de sobrevivir, ya que si la televisión ya no era tan atractiva por sí sola, entonces había que venderla pegada a algo que la gente sí necesitaba todos los días: el internet. Desde la década pasada, muchas empresas empezaron a sostenerse con paquetes de internet fijo, teléfono y televisión. Y aunque tú ya no quisieras ver 200 canales, muchas veces el paquete te salía mejor, entre comillas, si también aceptabas la televisión o te la dejaban metida como parte del combo. Por eso el cable no ha muerto de golpe. Mira, lo importante es que, más allá de los números, el cable en algún momento fue el primer algoritmo, por así decirlo, de muchos de nosotros. Conocimos esa era donde un canal imponía una personalidad propia y muchos terminamos adoptándola sin pensarlo demasiado. Por eso, mucha gente recuerda canales completos por cómo te hacían sentir más que por las escenas aisladas de los programas. Y aquí viene la ironía para cerrar todo. Antes el cable sí era aspiracional para riquillos, sobre todo en sus inicios, pero con su expansión y auge llegó el declive. Y en la era actual ya es muy barato, pero siendo completamente honestos, casi nadie lo quiere o busca mejores opciones. Donde hoy, si juntas Netflix, HBO Max, Disney Plus, Prime Video, Paramount Plus y alguna de deportes, pues terminas pagando algo muy parecido o incluso más de lo que costaba el cable hace 20 años. Pero cuéntame, ¿tú todavía tienes cable en tu casa o ya lo cancelaste? ¿Cuál era tu canal favorito de esos que ya no existen? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que este video te haya entretenido y aprendieras algo. Pero no te vayas todavía, te recomiendo este otro para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.